Bienvenidos a la quinta clase de lo que corresponde a fisiología humana. Hoy estaremos viendo lo que es secreción y adicción de hormonas. Primero, antes que todo, la imagen muestra cuáles son los órganos o simplemente las partes donde tenemos ubicados nuestros centros o secreciones hormonales. Recordemos de que el sistema, nuestro organismo está regulado por dos sistemas principales, lo que es el sistema nervioso y el sistema endocrino o sistema hormonal. Y aquí tenemos un poco acerca de la naturaleza de las hormonas, que un concepto básico: la hormona es una sustancia química secretada en los líquidos corporales internos por una célula o un grupo de células que ejercen el control fisiológico sobre otras células del organismo. Ahí tenemos una pequeña imagen en donde se muestra un receptor de la misma sustancia química, o sea, la hormona, que se une al núcleo de nuestras células en el organismo. Y podemos decir que todo este sistema controla las funciones metabólicas y también las funciones químicas, el transporte de sustancias a través de las membranas, tales como el crecimiento y la secreción de estas mismas. Entonces, aquí en esta imagen tenemos alguna de la clasificación de cada una de las hormonas. Tenemos esteroideas y no esteroideas. Y dentro de las no esteroideas están lo que es las aminas, que son compuestos químicos principalmente hechos por amoníaco, y está la adrenalina y noradrenalina, que se secretan a través de la glándula suprarrenal. Los péptidos, que son uniones de aminoácidos, y está la antidiurética y la oxitocina. Las glicoproteínas, que obviamente son proteínas añadidas a una célula, o bien decir a un grupo azúcar. Y está lo que es la folícula estimulante, la luteinizante y la gonadotropina coriónica, que son principalmente ejercidas, o el control está en las mujeres. Y proteínas, obviamente, que son aminoácidos que controlan el crecimiento y la renovación de los tejidos. Y está la prolactina, la ACTH, la hormona del crecimiento, la insulina y el glucagón, que principalmente están regidas por el páncreas. Y dentro de la clasificación esteroidea está lo que es el cortisol y la aldosterona, que es por la glándula suprarrenal, el estrógeno, progesterona, meramente por las mujeres, y la aldosterona, igual que es secretada por riñones. Entonces, con respecto a lo que son la glándula endocrina o hormonas, tenemos que principalmente el efecto hormonal se puede dar en cuestión de segundos en algunas hormonas, pero hay otras, en el caso, por ejemplo, de las que son secretadas por el mismo órgano y que no necesitan ningún impulso mecánico, o simplemente que viene del sistema nervioso, pueden durar hasta días en hacer alguna reacción. Y entonces tenemos los principales órganos o glándulas endocrinas en el cuerpo, como son el páncreas, que secretan la insulina y el glucagón, las tiroideas o tiroides, tiroxina y triiodotironina, que corresponde a T3, T4. En la hipófisis o glándula pituitaria, la hormona del crecimiento, la adenocorticotropina, la prolactina, hormona estimulante del tiroides, antidiurética, y la oxitotóxica. En la glándula pineal tenemos la melatonina, que es la que trabaja a través de piel, glándulas suprarrenales, el cortisol, que produce dos proteínas, el glucocorticoides y el mineralocorticoides, y las catecolaminas, la adrenalina y la noradrenalina. Con respecto a lo que es las gónadas, tenemos por una parte los testículos, que solo secretan testosterona, y los ovarios, que es el estrógeno y la progesterona, y que esto también se tiene que ver por medio del canal de parto, todo lo que es la secreción de estas hormonas. En la paratiroides solo hay una, que es la hormona paratiroidea, y en el hipotálamo la oxitocina y la hormona antidiurética. Ahora, los mecanismos bioquímicos de acción hormonal: se dice que cuando la hormona es transportada por la sangre, llega a la célula diana o cualquier de nuestros órganos y hace contacto con el receptor como una llave con una cerradura. La célula impulsa a realizar una acción específica según el tipo de hormona que se trate, ya sea esteroidal o proteica. Se
dice de que las hormonas tienen dos divisiones, esteroideas y no esteroideas, pero la no esteroidea vendría siendo igual la proteica, porque es una proteína. Entonces, en la imagen se muestra donde hay una unión hormona-receptor, que es el canal donde entran estas hormonas, viajan a través del torrente sanguíneo, se conjugan igual con nuestras células hematopoieticas y así pueden hacer alguna reacción. En el mecanismo de acción hormonal esteroidales, gracias a su naturaleza lipídica, se dice de que hay dos mecanismos por los que las hormonas pueden viajar a través del torrente sanguíneo. Entonces, en el mecanismo esteroidal se dice que atraviesan fácilmente las membranas de la célula diana y se unen a las moléculas receptoras de tipo proteico que se encuentran en el citoplasma. De esta manera llegan al núcleo, donde ejercerán su acción modificando la expresión génica del ADN, promoviendo o inhibiendo la síntesis de determinadas proteínas. Entonces, la imagen, como nos muestra aquí, se dice de que la hormona esteroidea puede pasar fácilmente a través de la membrana para pasar al núcleo, y entonces se adhiere al receptor, del receptor pasa al núcleo de nuestro ADN, esto hace una multiplicación y se va a lo que es el ARN multiplicado y después se une la proteína al ribosoma. Después se dice que las hormonas proteicas, que son las no esteroideas, por ser moléculas de gran tamaño o de gran peso, no pueden entrar en el interior de las células de órganos blancos u órganos diana, y por ello se unen a unas moléculas receptoras que hay en la superficie de sus membranas plasmáticas. En este caso, la hormona, a través del complejo hormona-receptor, activa la serie de reacciones químicas que se traducen en la acción hormonal concreta. Entonces, aplicando lo que es la teoría, se dice de que la hormona proteica obviamente tiene que haber un receptor hormonal que la reciba, porque ella no puede pasar a través de la membrana, por lo que es de mucho o alto peso molecular. Entonces abre un canal a través de las células y esta puede entrar multiplicándose a nuestro ADN y por obvio entrando al núcleo de nuestras propias células. Con respecto a lo que son las hormonas hipofisiarias, tenemos la división de la hipófisis que trata de la adenohipófisis, la hipófisis medial que solo produce los melanocitos que están en las células de nuestra piel y la neurohipófisis. Con respecto a las tres divisiones, tenemos que es una glándula endócrina que segrega hormonas encargadas de regular la homeostasis, incluyendo las hormonas trópicas que regulan la función de las glándulas del sistema endocrino, dependiendo de la parte del hipotálamo en el cual se regula la secreción de algunas hormonas. ¿Qué quiere decir esto? Que ellas solo están encargadas de mantener el equilibrio normal de nuestro cuerpo y podernos adaptar a lo que son las temperaturas externas. La hipófisis y el hipotálamo están conectados por un sistema capilar denominado sistema portal, el cual proviene de la arteria carótida interna, recordando un poquito de anatomía, y del polígono de Willis, e irriga primero el hipotálamo formando el plexo capilar primario, que drena en los vasos portahipofisiarios y que a su vez forman el plexo capilar hipofisiario. ¿Por qué les menciono esto de anatomía? Porque por este mecanismo del plexo capilar primario es donde se drenan las hormonas que vienen por parte de las glándulas que son igualmente endocrinas, pero que están en nuestro sistema nervioso central o el cerebro. Entonces, la adenohipófisis, tenemos la hormona del crecimiento que estimula la síntesis proteica e induce la captación de la glucosa por parte del músculo y los adipocitos. Además, induce la glucogénesis, por lo que aumenta la glucemia, el crecimiento y el desarrollo y tejido de los huesos. Esto es muy importante, además del calcio, para poder controlar el crecimiento de nuestros huesos. La prolactina estimula el desarrollo de los acinos mamarios. ¿Qué son los acinos mamarios? Los ductos por donde baja la leche, y estimula la traducción de los genes para las proteínas de la leche. La hormona estimulante del tiroides estimula la producción de hormonas por parte de la tiroides. Esta es la que controla a la tiroides y decirle de que si puede secretar T3 o T4. Hormona estimulante de la corteza suprarrenal o corticotropina estimula la producción de las hormonas por parte de la glándula suprarrenal. La hormona luteinizante
estimula la producción de las hormonas por parte de la gónada, y la ovulación. La hormona es estimulante del folículo que complementa la función estimulante de las gónadas provocadas por la luteinizante. Y aquí se muestra una imagen de lo que es el ciclo menstrual. ¿Por qué lo menciono? Porque estas son las dos hormonas capaces de controlar el ciclo hormonal de cada mujer. La luteinizante y la folículo estimulante se denominan gonadotrofinas, ya que regulan la función de las gónadas. Con respecto a la neurohipófisis, tenemos que se conocen como pituicitos y no son más que las células gliales de sostén. Por tanto, la neurohipófisis no es en realidad una glándula secretora, ya que se limita a almacenar los productos de secreción del hipotálamo. En efecto, los axoplasmas de las neuronas de los núcleos hipotalámicos supraóptico y paraventricular secretan ADH y la oxitocina respectivamente, que se almacenan en las vesículas de los axones que de él llegan a la neurohipófisis. Dichas vesículas se liberan cerca del plexo primario, ya habíamos hablado anteriormente de lo que era el plexo primario hipofisiario en respuesta a impulsos eléctricos por parte del hipotálamo. Y entonces tenemos las hormonas, la antidiurética, que es ADH o vasopresina, disminuye el volumen plasmático y como consecuencia de la disminución de la presión arterial que esto ocasiona, y su secreción aumenta la reabsorción de agua desde los túbulos colectores renales, también provoca una fuerte vasoconstricción, por lo que también es llamada vasopresina. La oxitocina estimula la contracción de las células mioepiteliales de las glándulas mamarias, lo que causa la eyección de leche por parte de la mama, y se estimula por la succión, transmitiendo señales al hipotálamo, que se conoce como una retroalimentación, para que secrete más oxitocina. Causa contracciones del músculo liso del útero en el orgasmo y también los péptidos espasmos, los típicos espasmos de la etapa final del parto. Esto es lo que se conoce principalmente como agrandamiento del cuello del útero, o lo que simplemente se da para en el trabajo de parto. Esto se aplica a las mujeres con un vehículo cuando ya van a trabajo de parto, y esto hace que el útero se contraiga y abra el mismo cuello para dar paso o salida al bebé. La glándula suprarrenal son dos estructuras retroperitoneales, la derecha de forma triangular y la izquierda de forma semilunar. Ambas están situadas encima de los riñones. Su función es la de regular las respuestas al estrés a través de la síntesis de corticosteroides, principalmente el cortisol y las catecolaminas, sobre todo la adrenalina. Se encuentran irrigadas por ramas de la arteria frénica inferior, arteria suprarrenal media, y por la arteria polar superior. Entonces tenemos que las partes de lo que son las glándulas suprarrenales, está la corteza, que solo secreta el cortisol, glucocorticoides y los mineralocorticoides, que vendrían siendo proteínas del cortisol, y la parte de la médula, que solo secreta adrenalina y noradrenalina. Entonces en la división tenemos que la médula suprarrenal, en respuesta a una situación estresante como es el ejercicio físico o un peligro inminente, las células de la médula suprarrenal producen catecolaminas que son incorporadas a la sangre. La epinefrina o adrenalina produce efectos importantes como el aumento de la frecuencia cardíaca, la vasoconstricción, broncodilatación y aumento del metabolismo, que son respuestas muy fugaces. Estas accionan o están delimitadas cuando nosotros nos exponemos a un peligro o estamos bajo estrés. La corteza suprarrenal, que es la segunda división, su función es la de regular varios componentes del metabolismo con la producción de mineralocorticoides y glucocorticoides, que incluyen a la aldosterona y el cortisol. La corteza suprarrenal también es un lugar secundario de producción de hormonas sexuales, tanto femeninas como masculinas. ¿Por qué se dice esto? Porque según la medicina tradicional china se dice de que los riñones son órganos sexuales, y hay una diferencia entre órganos sexuales y órganos genitales. Los órganos sexuales son los que procrean y los órganos genitales están meramente regulados con el tacto o con emociones. Y entonces tenemos en la corteza tres zonas. La zona glomerular, que es la producción de mineralocorticoides, sobre todo la aldosterona,
La zona fascicular, producción de glucocorticoides, principalmente el cortisol, cerca del 95%. Y la zona reticular, producción de andrógenos, incluyendo la testosterona. Con respecto a la glándula tiroides y paratiroides, tenemos que regulan el metabolismo basal y afectan el crecimiento y grado de funcionalidad de otros sistemas del organismo. La glándula paratiroides está ubicada en la cara posterior de la tiroides, sintetizan la hormona paratormona, que juega el papel importante en la homeostasis del calcio. Y la tiroides es solo media o ella controla lo que es el yodo. La tiroxina, que es T3, que es secretada por la tiroides, controla la producción de la energía del cuerpo. Es necesaria para mantener la tasa metabólica basal a un nivel normal. Y la paratiroides facilita la absorción de calcio, vitamina D y fosfato, aumenta la resorción de calcio en los huesos mediante la producción de más osteoclastos. Los osteoclastos son las células que tienen los huesos. Reduce la excreción renal del calcio y aumenta la excreción renal del fosfato, provocando la excreción urinaria en mayor concentración. Esto es importante porque en el riñón se da lo que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que al igual que el corazón es que controla los iones o calcio, lo que es el fosfato, el potasio, todo esto, los electrolitos, para que puedan pasar a él, no se llene el riñón de todos estos electrolitos y pueda excretarse en base a la orina. Con respecto a la temperatura corporal y el equilibrio calórico, la termorregulación o regulación de la temperatura es la capacidad que tiene un organismo biológico para modificar su temperatura dentro de ciertos límites, incluso cuando la temperatura circundante es muy diferente. El ser humano es un organismo homeotermo o endotermo. ¿Qué significa esto? Homeotermo es que nosotros tenemos la capacidad de mantener en un grado estable nuestra temperatura, y endotermo es que nos podemos adaptar al medio en el que estamos, lo cual implica que a pesar de grandes variaciones en la temperatura ambiental, la producción de calor interna equilibra la pérdida de calor, dando como resultado una temperatura corporal estable. Y entonces tenemos dos procesos normales que se dan en el equilibrio calórico: el no evaporativo, que incluye lo que es la radiación, conducción y convección, y la evaporativa. Lo que corresponde al no evaporativo, se dice que la radiación es cuando irradiamos calor al ambiente por ondas electromagnéticas y perdemos el 68% de nuestro calor. Como todos sabemos, somos portadores de energía, y si estamos en contacto con otro objeto, nosotros podemos irradiar esa energía a ese objeto. En conclusión, la conducción, que es la transferencia de calor por contacto con el aire, la ropa, el agua u otros objetos, y tenemos el 3% de pérdida de calor en esta parte. Y la convección, que es aire caliente que asciende y es reemplazado por aire frío, que se pierde el 12%. Un ejemplo básico de esto es nuestra respiración. Inhalamos aire frío, exhalamos aire caliente, el mecanismo donde se pierde el CO2. Y la evaporativa solo está controlada por lo que es la sudoración, y se da por la perspiración, que es inhalar, exhalar, igual en el intercambio gaseoso que se produce en nuestros pulmones, y la transpiración, que es meramente sudar. Mecanismos de regulación calórica. Para mantener la homeostasis de la temperatura, el ser humano utiliza dos mecanismos: termorregulación comportamental y la termorregulación autónoma. La primera consiste en el ajuste consciente del ambiente térmico a fin de mantener el confort. Se logra alterando el grupo de aislamiento del cuerpo, como por ejemplo la ropa o la temperatura ambiental. La termorregulación autónoma es el proceso mediante el cual, a través del sistema nervioso autónomo, mecanismos internos controlan la temperatura corporal de manera subconsciente y precisa. Se dice que nosotros tenemos una temperatura normal corporal de 37 grados, pero a medida que va pasando el día podemos oscilar entre 36.5 y 37.2 mediante estos mecanismos calóricos que acabo de mencionar. Con respecto al páncreas, solo secreta dos hormonas, que la insulina es la que favorece la entrada de la glucosa en la mayor parte de las células del organismo,
controla de este modo la velocidad del metabolismo de la mayor parte de los hidratos de carbono. Entonces, cuando nosotros estamos ingiriendo algo que sea meramente azúcar, como el almidón, la papa, cualquiera de estas cosas, lo que hace el páncreas es enviar una señal y decirle a la insulina, agarra todos esos hidratos de carbono y secrétalos. Y lo que es el glucagón aumenta la síntesis y liberación de la glucosa proveniente del hígado hacia los líquidos corporales circundantes. La glándula pineal produce melatonina, ya antes había mencionado que son las células propias de la piel, derivada de la serotonina que afecta la modulación de los patrones del sueño, tanto a los ritmos circadianos como estacionales. El ciclo circadiano es el que nos dice en qué horas podemos tener actividad física y en qué horas nos puede dar sueño y en donde van bajando nuestros niveles de serotonina. La producción de melatonina por la glándula pineal es estimulada por la oscuridad e inhibida por la luz. Las células fotosensibles de la retina detectan la luz y señalan directamente el núcleo supraquiasmático, arrastrando su ritmo al ciclo de 24 horas de la naturaleza. ¿Qué es el quiasma óptico? El que nos permite abrir los ojos o cerrarlos. Las fibras se proyectan desde el núcleo supraquiasmático al núcleo paraventricular, que transmite las señales circadianas a la médula espinal y hacia afuera a través del sistema simpático hasta el ganglio cervical superior y desde ahí a la glándula pineal. Y entonces tenemos lo que son los testículos, que solo secretan una hormona que es la testosterona cuando los hombres se sienten muy machos, estimula el crecimiento de los órganos sexuales masculinos y también favorece el desarrollo de los caracteres secundarios masculinos. Eso que los hombres tengan una voz muy fuerte, ronca, a veces es determinada simplemente por la testosterona. El timo es un órgano especializado del sistema inmunológico. Dentro de la glándula timo maduran las células T o linfocitos T, que estas son las que nos reaccionan cuando nosotros tenemos una infección. Las células T son imprescindibles para el sistema inmune adaptativo, mediante el cual el cuerpo se adapta específicamente a los invasores externos o un factor patógeno que se adentra a nuestro organismo. Cuando el timo se muestra mayormente activo y con mayor tamaño es durante los periodos neonatales y preadolescentes. Por eso es que se dice que el timo evoluciona a los 5 años. A principio de la adolescencia, el timo empieza a atrofiarse y el estroma tímico es reemplazado por tejido adiposo. No obstante, la linfopoiesis T es residual, continuando durante toda la vida adulta. ¿Qué quiere decir con esto? Que aunque en mi vida adulta yo no tenga la presencia del timo, igual tengo linfocitos T que actúan cuando yo tengo una enfermedad